Saludos, nuevamente aquí. Vamos esta vez a explicar algo relacionado a arreglos. ¿Ok? Básicamente los arreglos son colecciones de datos. ¿Ok? Un arreglo es una colección de datos eh, bajo un mismo nombre. ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Si yo te pido que, que almacenes un listado de estudiantes, ¿sí? Un listado de nombres de estudiantes, por ejemplo. Eh, yo te digo, necesito almacenar 30 estudiantes. ¿Ok? Pues muchos de ustedes a lo mejor van a decir, bueno, yo hago 30 variables donde yo almaceno el nombre del estudiante, ¿verdad? O sea, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 y así hasta el estudiante 30. ¿Ok? Eso no es práctico. ¿Ok? Eso no se hace, no debería hacerse nunca, ¿sí? Porque imagínense, 30 ahora, pero si yo le digo, mira, quiero almacenar todos los estudiantes del colegio, que son 1000 estudiantes, no vas a crear 1000 variables, ¿verdad? Eso sería totalmente impráctico. Justamente para eso se desarrolla el concepto de arreglos. Cuando decimos que es una colección, estamos diciendo que es un conjunto, ¿sí?, de datos, ¿sí? Es un grupo de datos, ¿ok? Todos bajo un mismo nombre. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú creas un arreglo, básicamente tú lo creas como si fuese una variable, ¿ok? Básicamente es como si fuese una variable, ¿ok? La diferencia, hay una pequeña diferencia que hace que sea un arreglo, que esa variable sea un arreglo, ¿ok? Vamos a ver, ok, algo que me estaba olvidando antes de pasar a la siguiente lámina, ¿verdad? Existen dos tipos de arreglo, ¿ok? Tenemos el arreglo que se conoce como vector, ¿ok? Que básicamente el arreglo vector almacena simplemente un dato, ¿sí?, en cada posición del arreglo. Y esto es algo que me estaba olvidando decirles. Un arreglo, básicamente tú lo puedes ver como un edificio, ¿sí? Como un hotel, ¿ok? Tú sabes que en cada hotel hay, perdón, en un hotel, ¿verdad? En un edificio hay pisos, ¿verdad? Y en cada piso hay cuartos, ¿ok? Tenemos el piso uno, piso 2, piso 3 y cada uno de esos pisos tiene cuartos, ¿verdad? Eso básicamente es un hotel, ¿ok? Pues un arreglo lo puedes ver de esa manera, ¿sí? Un vector, ¿sí?, viene siendo ese hotel donde tiene un piso y en cada piso hay un cuarto, solamente un cuarto, solamente uno. Y dentro de ese cuarto está el valor o está el dato como tal. ¿Ok? Acuérdate, un vector es un hotel de un piso, o sea, perdón, es un hotel de varios pisos, ¿sí? Pero en cada piso hay solo un cuarto. ¿Ok? Por eso es que si te fijas aquí donde dice vector, lo que estoy presentando, te das cuenta que hay varios pisos. Tengo uno, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 pisos. Y en cada piso, ¿sí?, hay un solo cuarto donde se coloca un valor, ¿sí? Ese piso en los libros tú lo vas a conocer como index, ¿ok? Como index o algunos le saben llamar clave, ¿sí?, en español, ¿sí? Pero yo normalmente trabajo con index o con índice, ¿sí? Índice también en español, ¿sí? Lo puedes encontrar mucho con esa terminología, ¿ok? En cambio también está el concepto, ¿sí?, de matriz o matrix, ¿ok? Matriz también es un arreglo. La diferencia es que este sí es un hotel completo, como quien dice. O sea, este es un hotel como más real, ¿sí? Es decir, tengo varios pisos y en cada uno de esos pisos tengo varios cuartos. Y en cada cuarto almaceno datos, ¿sí? Por ejemplo, mira, tengo uno, 2, 3, tengo 5 pisos, ¿verdad? Y cada piso tiene 3 cuartos, ¿ves? Uno, 2, 3, uno, 2, 3, uno, 2, 3. ¿Sí te das cuenta? Básicamente una matriz es una tabla,
¿sí? Para los que estén familiarizados con cuando han trabajado con Excel o con cualquier documento de Word, por ejemplo, donde se insertan tablas, ¿verdad? En Excel también se insertan tablas o se pueden trabajar con tablas, ¿verdad? Pues básicamente es eso, una matriz es una tabla, ¿ok? Pero la analogía que les he hecho del hotel les puede servir mucho para entender, ¿sí? Lo importante de esto es que usted sepa que dentro de un cuarto, ¿verdad? De un cuarto de, vamos a decir así, de un cuarto de hotel, ¿sí? Va a guardar, va a almacenar un dato, ¿ok? Ahora, esto de piso y cuarto básicamente sirve como ubicación, ¿sí? Sirve para ubicar el dato, ¿sí? Por ejemplo, en un hotel es lo mismo, ¿sí? Tú cuando vas con tu familia, por ejemplo, ¿sí? Tú alquilas dos cuartos, ¿sí? A ti te dan el piso 1 y a tu familia le dan el piso 7, por ejemplo. Y dentro de esos pisos te van a dar un cuarto en específico, ¿sí? A lo mejor en el piso 1 que a ti te toca, pues vas a tener el cuarto, el quinto cuarto, ¿sí? O el cuarto número 5. En cambio, a tu familia, en el piso 7, va a tener el primer cuarto, el cuarto número 1, ¿sí? Entonces, dentro de ese cuarto es que almacenas el dato. En este caso se almacena tu familia y en el caso tuyo, ¿verdad? Te almacenas en ese cuarto, ¿sí? Es una analogía, no sé, me ha servido por lo menos para explicar a muchas personas, ¿sí? De lo que es un arreglo, de lo que corresponde un arreglo, ¿ok? Recuerden, lo que es índice o el piso, ¿verdad? Eh, Sirve para ubicar el dato, ¿sí? Porque tú puedes tener un arreglo de 1000 elementos, ¿sí? Pero tú necesitas saber, por ejemplo, si tú tienes un arreglo de 1000 nombres, ¿sí? Tú quieres buscar el nombre María. Pues ok, tú necesitas saber cuál es la ubicación de María, en pocas palabras, cuál es el índice en donde está almacenado el nombre María, ¿ok? Para eso sirven los índices, ¿ok? Durante todas estas explicaciones vamos a estar trabajando con vectores. No vamos a trabajar con matrices, vamos a trabajar con vectores, ¿ok? Dicho esto, podemos explicar cómo se crea un arreglo, ¿ok? Recuerden la analogía siempre de que es un arreglo, ¿verdad? En este caso, yo siempre voy a decir arreglo, arreglo, voy a decirlo de la manera más genérica, que es arreglo, ¿verdad? No me voy a enfocar en decir vector o matriz, ¿sí? Realmente esto, las dos cosas es lo mismo, ¿sí? Así que yo voy a mencionar la palabra arreglo la mayoría de las veces, ¿ok? Ahora, ¿cómo creamos un arreglo? ¿Sí? En PHP hay tres maneras de crear, por lo menos son maneras que yo he utilizado, ¿sí? Mayormente, maneras de crear arreglos, ¿ok? Y aquí se van a dar cuenta de una pequeña diferencia, ¿sí? Si se dan cuenta, los arreglos, ¿sí? Tienen unos brackets o corchetes, como nosotros le llamamos en español, ¿ok? Por ejemplo, este es el arreglo mes. El arreglo mes, ¿se acuerdan que yo les dije que un arreglo era una colección de datos, ¿sí? Que almacena datos bajo un mismo nombre, ¿sí? Pues el nombre del arreglo se llama mes, ¿ok? Y lo que está en brackets, ¿sí? En brackets, sí, en corchetes, ¿verdad? Eh, es el número de índice o el número de piso, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo del hotel? Pues el número de índice, ¿sí? Donde se almacena ese valor, ¿ok? Y si te das cuenta, siempre es el mismo nombre de arreglo, ¿ok? Porque en este caso tenemos una colección, imagínate una colección, un grupo gigantesco, ¿ok? Imagínate un grupo, ¿sí? Y en ese grupo, ¿sí? Hay datos almacenados, ¿ok? Pero ¿cómo yo ubico cierto dato en específico? Yo lo ubico a través del índice, ¿ok? Entonces, se puede crear arreglos usando índices, a nivel de índices. También se puede crear arreglos de manera dinámica, ¿ok? Si te das cuenta, aquí yo digo, mira, en el arreglo mes, o sea, en el arreglo mes, ¿verdad? En la colección, ¿verdad? Llamada mes, vamos a colocar en el índice 0, ¿sí? Vamos a colocar el nombre enero o la palabra enero. En el índice 1 vamos a colocar la palabra febrero.
¿Sí ves? O sea, nosotros ya estamos dentro de ese grupo, ¿sí? Estamos designando que el índice 0 va a tener enero, el índice 1 va a tener febrero. O sea, ya estamos nosotros en esas posiciones, estamos guardando datos. ¿Ok? Hice pues el ejemplo de los 2 primeros meses, pero bien pudo haber sido hasta el mes 11. ¿Sí? En este caso, perdón, sería hasta el mes 12, pero sería hasta el índice 11. ¿Ok? ¿Por qué hasta el índice 11? Porque estamos empezando desde el índice 0. ¿Sí? En computación el 0 simboliza mucho. ¿Ok? Así que no hay que ignorarlo. ¿Sí? De hecho, ahora mismo es el índice, empezamos siempre con el índice 0, nunca empezamos con el índice 1. ¿Ok? Lo que pasa es que uno está acostumbrado a siempre contar, decir, cuéntame del 1 al 10, uno dice 1, 2, 3, 4, uno no empieza en el 0, ¿sí? Pero aquí en computación sí tiene que valer, sí vale mucho el 0, ¿ok? Entonces empezamos desde el 0 y obviamente eso hace que nos reste una posición, ¿verdad? De lo que normalmente uno dice, el mes 12, en este caso vamos a decir el mes 11, el índice 11, ¿ok? Entonces, tenemos la primera manera de crear índices, que es a través de, perdón, la primera manera que tenemos de crear arreglos, que es a través de índices, ¿ok? También tenemos una manera de crear arreglos de manera dinámica, ¿ok? Eh, Básicamente aquí tú no pones ningún índice. Aquí tú simplemente escribes el nombre del arreglo y sin olvidarte de los corchetes, porque eso es lo que diferencia a un nombre de variable común y corriente, ¿sí? Tú puedes tener la variable signo de dólar estudiante, pero también puedes tener el arreglo símbolo de dólar estudiante corchete, ¿sí? El corchete hace lo que diferencia una variable de un arreglo, ¿ok? Entonces, en este caso, date cuenta cómo yo escribo. Escribo estudiante, corchete, igual María. Estudiante, corchete, abro y cierro, ¿verdad? Igual Pedro. Lo que estamos diciendo aquí es que vamos a albergar a María y a Pedro, ¿sí? ¿Quién da el índice? El índice se lo da automáticamente empezando desde el 0. O sea que a María en este momento tiene la posición 0 porque fue la primera, o el índice 0, ¿verdad? Porque fue la primera que creamos, y Pedro tiene la posición 1 o índice 1, ¿verdad? Porque lo creamos en segundo lugar, ¿verdad? Si yo hubiese cambiado el orden y hubiese puesto a Pedro primero, pues Pedro hubiese estado en la posición 0 o en el índice 0. ¿Ok? Y tenemos la tercera manera de crear arreglos. Es una manera llamada asociativa, o sea, se lo crea de manera asociativa. Esto es lo que se conoce como records, donde el índice como tal es una palabra, ¿ok? No es ya un número. Acuérdense que decíamos que en el mes 0 era enero, el mes 1 era febrero, ¿verdad? El estudiante 0 es María, el estudiante 1 es Pedro. Si ven que siempre digo el estudiante y el número, ¿verdad? En este caso, estos arreglos asociativos, ¿verdad? No tienen un índice, tienen más bien una palabra, ¿ok? El estudiante con índice llamado, con índice de índice nombre, ¿sí? Tiene guardado un dato llamado Juan, o tiene un dato, ¿verdad? Juan. El estudiante de índice apellido tiene un dato Colón, tiene como dato Colón. El arreglo estudiante de índice SSN, que es Social Security Number, tiene este número de seguro social. ¿Sí ven? Ahora ya no voy por el estudiante en la posición 0 o en el índice 0. Ahora voy al arreglo estudiante con índice nombre. ¿Sí? De hecho, aquí usan mucho la palabra clave o key, ¿sí? Que lo dicen en inglés también, el key, como llave en inglés, key. ¿Okay? Entonces aquí dicen, el key del arreglo estudiante, el key nombre del arreglo estudiante es Juan. Lo saben hablar de esa manera. El key apellido del arreglo estudiante es Colón. ¿Sí? Y el key SSN del arreglo estudiante es ese dato que ustedes ven aquí. ¿Ok? Antes de entrar a la explicación con el programa, ¿verdad? Escribiendo el programa, eh, vamos a hablar un poquito de cómo acceder a los datos del arreglo.
¿sí? O inclusive cómo escribir en el arreglo, porque así como yo leo información, pues también tengo la posibilidad de escribir dentro del arreglo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, cómo yo asigno el nombre, ¿sí? O cómo yo pongo María en esa posición del arreglo, ¿sí? O cómo yo coloco la palabra enero, ¿verdad? En la posición cero, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Entonces, la manera de hacerlo, la clave de hacerlo aquí, o sea, la parte importante aquí es saber recorrer un arreglo, ¿ok? Saber recorrer un arreglo, es decir, empezar en la posición cero, normalmente se empieza en la posición cero, ¿sí? Y a partir de esa posición analizar los datos que tengo, ¿sí? O empezar, ok, empiezo en la posición cero, veo que tengo, en la posición 1 veo que tengo, en la posición 2 lo mismo y así. Eso significa, eso es recorrer el arreglo, ¿ok? El arreglo se lo recorre por dos razones, ya sea para leer lo que tiene en ese momento el arreglo en ese índice particular o para escribir en ese índice, ¿ok? Entonces, siempre se hace esa aclaración de para qué es un recorrido, para qué tú recorres un arreglo, ¿sí? Normalmente uno recorre los arreglos porque uno no conoce en qué posición está el dato. Si es que usted conoce en qué posición, en qué índice se encuentra la información, pues usted simplemente escribe el nombre del arreglo, que apunte a ese índice y lo trabaja, ¿sí? Que eso lo voy a mostrar también en el ejemplo, ¿verdad? Ahora, cómo recorremos los arreglos? Para recorrer arreglos se usan las famosas estructuras de repetición, que usted ya las ha ido aprendiendo en videos anteriores. ¿Ok? Eh, y la más famosa aquí, la más popular, realmente son dos. ¿Sí? El for, que yo se lo enseñé, ¿verdad? En un video anterior, y el for each. ¿Ok? El for each es algo que lo vamos a ver ahora, ¿verdad? En esta práctica que vamos a hacer, ¿sí? Pero el for ya usted lo sabe trabajar, ¿sí? Y lo vamos a ver también, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar a crear nuestro programa. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo, ¿verdad? En este caso el archivo se va a llamar ejemplo5.php y seleccionamos una vez más nuestra área de PHP donde vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, imaginen que yo tengo, podríamos crear un arreglo de edades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo podría crear edad, ¿verdad? Miren, para que estén conscientes de esto, ¿ok? Esto es la variable edad, ¿sí? Y esto de aquí abajo es el arreglo edad, ¿ok? Miren la única diferencia que tiene el hecho de ser arreglo y el hecho de ser variable, ¿ok? Entonces, en mi caso, obviamente, yo necesito el arreglo edad, ¿verdad? Y voy a colocar la primera edad 10, ¿sí? Voy a crear en otra posición, ¿verdad? Voy a colocar 20, en otra posición voy a colocar 35, en otra posición voy a colocar 54, por ejemplo. Y en una última posición voy a colocar 18, ya, ¿ok? Digamos que son las edades de estudiantes o pueden ser la edad de los clientes de tu empresa, ¿verdad? O sea, puede representar cualquier tipo de edad, ¿ok? A cualquier persona me refiero, ¿ok? Entonces, en este momento yo lo que he hecho es declarar el arreglo, ¿sí? Más que declararlo, lo he creado y lo he alimentado con información, ¿ok? En la posición 0 yo he puesto el 10, en la posición 1 he puesto el 20, en la posición 2 el 35, en la posición 3 el 54 y en la posición 4 el 18. Algunos a lo mejor me van a decir, pero no se ven las posiciones. ¿Cómo usted sabe qué es la posición? ¿Sí? Si es que no hay un índice, recuerden, si no hay un índice en medio de los corchetes, ¿sí? La posición es automática, siempre va a empezar en el 0.
Y este 10 se ganó la posición 0 porque está en primer lugar. ¿Sí? Si yo hubiese cambiado el orden y hubiese puesto el 20 primero que todos, pues la posición 0 hubiese sido para el 20. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo como estaba, ¿verdad? Realmente, para efectos de ejemplo, pues lo dejo así porque así lo escribí al comienzo, ¿no? Entonces, otra manera de crear el arreglo, pues era simplemente usted escribía 0 aquí, 1, o sea, usted mismo colocaba las posiciones, ¿sí? Usted mismo designaba las posiciones, ¿ok? Lo puedo hacer así también, no hay ningún problema, ¿sí? En este caso sí está fijo que la posición 0 va a tener un 10. Y esto sí, aunque yo lo mueva y lo ponga al final, ¿sí? Va a seguir siendo el 0 la posición 10, ¿ok? No es que la posición 0 va a ser del 20, no. Porque aquí ya estamos declarando y dejando fijo que en la posición 0 va a estar el elemento 10. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, hemos creado el arreglo, lo hemos definido, ¿verdad? Vamos a recorrer el arreglo. Sí, por cierto, antes de recorrerlo, vamos a analizar un poquito más el arreglo. Yo tengo ¿cuántos elementos? Yo tengo 5 elementos, ¿verdad? 5 elementos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el máximo índice que tiene el arreglo? ¿Ok? Vamos, lo voy a dejar aquí comentado. Máximo índice del arreglo. ¿Ok? ¿Cuál sería? Es el 4, ¿verdad? Quiere decir que el máximo índice que va a tener un arreglo siempre va a ser el tamaño del arreglo menos 1. ¿Ok? Menos 1, siempre. ¿Okay? Si tú quieres un arreglo de tamaño 100, porque quieres guardar 100 elementos, 100 nombres, 100 apellidos, 100 ciudades, ¿verdad? Lo que tú quieras, ¿verdad? Si tu tamaño va a ser 100, pues tu máximo índice en ese arreglo de 100 va a ser 99. ¿Ok? Eso es lo que les mencionaba. ¿Sí? ¿Por qué es 99? Porque el 0 también cuenta. ¿Ok? Entonces siempre va a ser el tamaño de tu arreglo menos 1. Ese va a ser el máximo índice en tu arreglo. ¿Okay? Muy importante que sepas eso porque hay gente que se confunde. Hay gente que cree que el tamaño es lo mismo que el índice. Hay gente que piensa que, por ejemplo, yo tengo un arreglo de 20 elementos y piensan que el máximo índice es 20. Y no es 20, es 19. ¿Ok? Muy importante que sepan eso. ¿Sí? Hay gente que no termina de entender eso y hace mal el recorrido del arreglo. ¿Ok? Entonces, vamos a recorrer el arreglo. En este caso, yo voy a recorrer el arreglo para hacer una lectura de las posiciones que tiene el arreglo. O sea, vamos a leer qué dato hay almacenado. ¿Sí? No voy a escribir como tal. ¿Por qué? Porque yo ya acabo de escribir la información. O sea, ya acabo de entrarla. Que si usted la quiere reescribir, también lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero vamos a recorrer el arreglo, ¿ok? Recorrer. ¿Cómo recorremos? Pues hay que usar un for, ¿verdad? Que esa es una de las maneras de recorrer arreglos, ¿verdad? Normalmente la variable que se usa, tú puedes usar contador si quieres, a lo mejor estás acostumbrado, ¿verdad? Pero en los libros siempre vas a encontrar la variable i. Puedes encontrar la variable i, la variable j, la variable k, y en ciertas circunstancias, ¿verdad? Podrías encontrar alguna otra letra, ¿sí? Pero las letras más populares para manejar índices va a ser la I, la J y la K, ¿ok? La I viene de index, ¿ok? Por eso es que le ponen como variable I, index, ¿sí? Como variable le ponen I, ¿sí? La I de index. Entonces, aquí colocamos for i igual a 0, o sea, estamos empezando desde la posición 0, ¿verdad? Hasta i menor o igual a count edad. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Count es una función que permite obtener el tamaño, ¿sí?, del arreglo. ¿Ok? En este caso, mi tamaño es 5. ¿Ok? Por eso es que, obviamente, aquí esto se va a transformar en un 5 eventualmente, ¿sí? Y se va a hacer la comparación contra ese 5, ¿sí? Tú me puedes decir, pero yo mejor le escribo 5 y ya.
es una opción, pero es muy estático, ¿sí? Su programación tiene que ser lo más dinámico posible, ¿ok? ¿Por qué le digo estático? Porque si tú le dejas 5 aquí y por cosas de la vida, tú creas un nuevo arreglo, perdón, una nueva posición, un nuevo índice, ¿verdad? Ya el tamaño no va a ser 5, va a ser 6, ¿ok? Entonces, este 5 que está aquí tendrías que cambiarlo. Tú vas a decir, it's not big deal, o sea, no es gran problema, yo lo cambio. Eso si es que tú tienes un for que está simplemente después de los arreglos. Pero en tu programación tú puedes tener miles de fors, ¿sí? Y en esos miles de fors está puesto, está quemado el 6, está colocado el 6 de manera fija. Y tendrías que ir for por for cambiando, 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 ¿sí? Entonces es mejor hacerlo dinámico para que si el arreglo crece, ¿verdad? A usted no le afecta en ninguna parte de su código, ¿ok? Entonces por eso dejémosle en count, ¿ok? Entonces, después de eso, se coloca el i++, que tú sabes que el i++ es para incrementar las posiciones o los índices del arreglo. ¿Ok? Es decir, el índice empieza en 0, ¿verdad? Seguido a eso, seguirá en 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5, ¿verdad? O sea, siempre va incrementándose de 1 en 1. Eso es lo que hace este i++. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es básicamente voy a recorrer el arreglo para leerlo y mostrar la información. Entonces vamos a hacer un eco, ¿sí?, de edad y. ¿Ok? Si te das cuenta, estamos colocando en lugar del índice como tal, de un índice particular en específico, estamos colocando la variable la variable que representa a ese índice. ¿Ok? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no ponemos el 0 directamente? ¿Por qué no ponemos el 1 o el 2? ¿Por qué no? Porque acuérdate que esto es dinámico, esto es repetitivo, ¿sí? En su momento la i va a valer 0, después va a valer 1, después va a valer 2, 3, 4, o sea, se sigue actualizando. Por eso es que yo puedo usar, en este caso puedo usar la i. En cambio, si usted deja fijo el número 0, ¿sí?, en todas las repeticiones se va a repetir el número 10. Se va a mostrar el número 10. ¿Sí? Acuérdate que eco muestra cosas, ¿verdad? Entonces, siempre va a estar eco de la posición 0, eco de la posición 0, eco de la posición 0. Y va a mostrar, el número 10 lo va a mostrar 5 veces. Eso es lo que haría esta lógica, así como está. Por eso es mejor dejarle, de hecho, hagan la prueba. Pónganle 0, ¿verdad? Ejecuten la aplicación, ¿verdad? Ejecuten la página y se van a dar cuenta que se repite el mismo número. ¿Por qué? Porque no está avanzando al siguiente índice. Porque usted le está dejando fijo un número 0. ¿Sí? Por eso es que hay que colocarle la variable i. ¿Para qué? Para que dinámicamente la primera vez sea 0, después el solito avance a la posición 1, después a la posición 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar un eco. Bueno, lo puedo concatenar acá arriba también. Puedo concatenarlo con un br. Para que luego de mostrar el primer número me haga un enter, ¿verdad? Entonces vamos a cargar nuestro programa aquí, ejemplo 5.php. Y mira, aquí están los números, ¿ves? Aquí están los números. ¿Ok? Acabamos de leer el arreglo. ¿Ok? Si yo le colocaba el 0 y lo guardaba, mira, siempre me va a aparecer el 10. ¿Ok? No va a aparecer otro número diferente. ¿Por qué? Porque estoy dejando de manera fija el 0. ¿Ok? Por eso es que hay que dejarla ahí. ¿Ok? Ahora, dentro del recorrido, no solo se usa recorrido para mostrar información. No, no, no. Usted dentro de un recorrido, dentro de un for, ¿verdad? Usted puede usarlo para hacer operaciones matemáticas. Digamos que yo quiero acumular esas edades. Yo quiero sumar toditas esas edades que están en las 5 posiciones. ¿Cómo yo lo hago? Pues en lugar de mostrar esto, lo voy a comentar, ¿verdad? Simplemente voy a crear una variable llamada acumulador. ¿Ok? Y acumulador va a ser igual al acumulador más edad i. ¿Ok?
¿qué es una variable acumulador? Así como ¿te acuerdas la variable contador? La variable contador te ayudaba a contar, ¿verdad? En cambio, la variable acumulador te ayuda a acumular, es decir, a sumar valores. Es como puedes hacerlo. Ok, ¿cómo se acumula? La acumulación es simplemente llamar al acumulador, ¿sí? Va a ser igual al mismo valor que tiene ahora mismo el acumulador más un nuevo número, ¿sí? Es como cuando tú juegas la lotería, ¿sí? Si hoy no ganaste el premio, ¿sí? La lotería se acumula, ¿sí? Y el valor que ahora mismo tiene se suma con otro número, ¿verdad? Con otra cantidad de dinero para crear el nuevo valor, ¿sí? El nuevo valor acumulado que le llaman, ¿ok? Eso básicamente es la lotería. Si no te ganas el premio, se acumula, ¿verdad? Pues acá es lo mismo. Obviamente aquí no hay un premio ni ganar o perder, ¿verdad? Aquí lo que hay es un recorrido, ¿sí? Pero el efecto es el mismo. Si tú vas a acumular los números, pues tú tienes que tomar el monto que llevas actualmente, ¿sí? Y agregarlo o sumarlo con el nuevo número. Y ese va a ser tu nuevo monto, ¿ok? Por eso es que se usa la misma variable si te das cuenta, ¿ves? Se usa la misma variable acumulador, ¿ves? Porque lo que estamos diciendo es, acumulador ahora mismo va a ser igual al acumulador, o sea, al valor que tiene actualmente esa variable, acumulador, más un nuevo número, ¿sí? Es como si el mismo acumulador se estuviese actualizando cada vez que se repita, ¿sí? El mismo se está actualizando y se está agregando nuevos datos, se está sumando nuevos valores, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos acumulado el valor. Lo único que vamos a hacer es un eco, ¿sí? De acumulador. ¿Ok? Eco de acumulador. Entonces yo lo guardo. Y me sale 137. Ok, bueno, me sale un error, pero vamos a ver por qué es el error. Ay, perdón, no vi la línea. Línea 15. Acumulador. Ah, debe ser porque no lo he inicializado. Vamos a ponerlo aquí afuera. Vamos a poner un 0. Normalmente los acumuladores sí hay que inicializarlos. Sí, eso fue. Sí. Hay que inicializarlo con 0, porque tu acumulador va a empezar con 0. ¿Ok? Entonces, internamente él se va a actualizar. El 0 que inicialmente tiene se va a sumar con la posición 0 del arreglo, que en este caso es 10. O sea, 0 más 10 va a ser igual a 10. Ese es el nuevo valor. ¿Sí? Acuérdate que como esto es repetitivo, ¿verdad? Va a entrar otra vez y va a decir, el nuevo acumulador va a ser igual al viejo acumulador más el nuevo valor. En este caso sería el 10 más el nuevo valor que sería 20. O sea, esta parte de aquí que estoy señalando es el viejo valor y esta parte de aquí es el valor del arreglo, que sería el nuevo. ¿Okay? Entonces tendríamos 10 más 20, 30. Y ese resultado se va a almacenar en la misma variable. O sea, el mismo acumulador se actualiza con 30. ¿Okay? Se sigue otra vez, se entra, ¿sí? Y ese 30, que era el valor viejo, ahora se suma con 35 y se forma el 65. Y ese es el nuevo valor. Y así sigue siendo hasta llegar al 18. Por eso es que al final de todo la suma sale 137. ¿Ok? Entonces ahí se acumularon los números. ¿Por qué pongo eco afuera del for? ¿Por qué no lo pongo aquí adentro? ¿Sí? Puedes ponerlo aquí adentro, pero lo que tú vas a provocar ahí es que cada vez que se acumula el valor se muestre el acumulado, ¿sí? Por cada fila del arreglo. Cada posición del arreglo va a mostrar el acumulado, ¿sí? De hecho lo puedes hacer, mira. Le voy a poner aquí eco acumulado final. ¿Ok? Entonces lo guardo. Ah, perdón. ¿Qué pasó aquí? Ah, el punto y coma. Ahora sí. Ah, perdón, también me faltó el BR. Eco BR. BR. Ahora sí. Ok, mira. Por el 10, cuando acumulaste el 10 llevabas 10. Cuando acumulaste el 20 llevabas 30. Cuando le acumulaste el 35 llevabas
65. Cuando acumulaste el 50, creo que era 50, ¿verdad? No, el 54, llevaba 119. Y cuando acumulaste el último número, que era 18, se transformó en 137. O sea, ese es el efecto de colocar el eco dentro del for, que cada vez acumula y muestra, acumula y muestra, acumula y muestra, si te das cuenta. En cambio, el efecto de colocarlo solamente acá al final, fuera del for, es que va a mostrar el resultado una vez, va a mostrar el acumulado final, ¿sí? Entonces, esas son maneras de entender, ¿verdad? Por qué se coloca en un área en específico y no en otra, ¿sí? Y ya eso depende de usted como desarrollador, ¿sí? De pronto a usted le interesa ver cómo se va acumulando durante el recorrido del arreglo, ¿sí? No hay problema. Hay otros que a lo mejor les interesa colocar al final de todo el proceso, ¿sí? Realmente las dos cosas son válidas, ¿ok? En un siguiente video vamos a explicar el for each, ¿ok? Porque se habrán dado cuenta que este video es bastante largo, pero es que hay muchos conceptos que explicar, ¿sí? Y prefiero hacer el for each en un nuevo video, ¿ok? Seguimos en un siguiente video.